Buenos días, mi nombre es Ediurka León Fleming, soy estudiante de licenciatura en música, unidad curricular Historia de la Música 1. Y en esta ocasión voy a explicar sobre el arte y los periodos artísticos de la historia occidental. Para empezar, ¿qué es el arte? El arte es una actividad humana que expresa ideas y una visión del mundo a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es una manifestación de la creatividad humana que se puede apreciar con los sentidos y que tiene un significado más allá de la simple descripción. El arte en sí es libertad. Le da la libertad a las personas de expresar lo que no pueden decir. Y el arte se puede ver de varias maneras. Se puede ver a través de recursos musicales, en este caso como la música, se puede ver a través de pinturas, se puede ver a través de teatro, partes escénicas, ¿sí? El arte nos permite expresar. Entre eso está representar la realidad y la naturaleza. Nosotros estamos rodeados del arte. La naturaleza en sí es un arte. La realidad de lo que quiera contar, una historia, un cuento, expresar sentimientos, emociones, ¿sí? Nos da esa libertad de hacerlo en cualquier aspecto del arte, ya sea en la música, en el teatro, en la actuación. Vivir una experiencia estética divertida o jugar. El arte nos da muchas experiencias, nos da experiencias en las que nos permite ser alguien que no somos y nos permite ver más allá la parte artística de la que estamos acostumbrados a ver, que es nada más actuar, pero simplemente es conocer más allá del aspecto, en el aspecto, digamos, histórico. Si yo estoy en una obra musical, yo quiero saber más con profundidad a qué se refiere, por qué este personaje hace esto, y servir a la educación, la moral, la política o la religión. El arte en sí da un mensaje. El arte se manifiesta en diferentes disciplinas. Tenemos las artes escénicas, que son una forma de expresión artística que se realiza en un espacio escénico y que combina diferentes disciplinas. Las artes escénicas como tal es una expresión artística que se realiza en un espacio escénico, ¿sí? Y se caracteriza por ser una representaciones en vivo, ¿sí? En el que le permite a los artistas interactuar con el público. Entre las artes escénicas podemos ver, encontrar algunos géneros, entre esos está el teatro dramático, está la ópera, que sería una obra musical, ¿sí? Donde se puede apreciar la parte escénica, el vestuario de los cantantes, la orquesta, la parte musical, el teatro y también está el ballet. Y estas disciplinas les permite transmitir emociones y contar historias, ¿sí? O explorar temas sociales. Están las artes visuales. Las artes visuales son manifestaciones artísticas que se aprecian a través de la vista y que se expresan a través de elementos visuales. Gracias a estas bellas artes nos permite apreciar qué quería mostrar o contar el, este, qué quería contar el artista por medio de pinturas, ¿sí? ¿Qué quería transmitir? Esta bella arte no solamente se enfoca en las emociones, sino también nos permite apreciar la parte histórica, ¿sí? De qué quería contar el artista en ese momento, ¿sí? Se caracterizan por utilizar la imagen como medio principal para transmitir ideas, emociones o conceptos. Tenemos las artes musicales. Las artes musicales son el estudio y la práctica de la teoría y la interpretación musical. La música es una de las artes más hermosas porque le permite a la persona transmitir por medio de algún instrumento, por medio de su voz, incluso la música siendo escuchada
transmite cualquier tipo de sensación o sentimiento, ¿sí? La música tiene varios factores o disciplinas, que entre esas está la composición, ¿sí? El proceso de crear nuevas obras musicales, está la interpretación, de cómo, que eso abarca más que todo la ejecución, en cómo lo hace la persona, está la dirección y está la educación musical, ¿sí? La enseñanza, ¿sí? Lo que nos puede enseñar ahí en el aspecto teórico y práctico, ¿sí? La música nos permite expresar, expresar no solamente por medio de las emociones, sino también en lo que quiera decir el compositor. Nos permite este, con más profundidad saber qué quería decir ahí el compositor, qué historia tiene esta obra musical, ¿sí? ¿Qué mensaje quiere dar? Tenemos las artes literarias. Las artes literarias son manifestaciones artísticas que utilizan el lenguaje escrito para crear obras literarias. Es una expresión artística, ¿sí? Este, que lo utilizan, ¿sí? Este lenguaje escrito lo utilizan como un medio para contar historias, ¿sí? Entre esas tenemos la poesía. La poesía es donde utilizan la belleza del lenguaje, la métrica y las imágenes para expresar sentimientos, o sea, de que cada palabra tenga algún sentido y como que algún ritmo. Está la parte narrativa, que es la que comprende las obras que cuentan historias. Entre esas están las novelas, están los cuentos, está la parte del teatro que se centra en la representación de historias a través del diálogo entre personas. O sea, lo que está contando ahí en medio del teatro con dos personajes, ¿sí? Y las artes literarias no solamente es un medio para contar historias, sino que también para cuestionar, analizar y ofrecer nuevas perspectivas sobre el mundo que nos rodea, porque el arte es algo que nos rodea a todos nosotros. Tenemos los periodos artísticos de la historia occidental. Está la antigüedad. En este periodo incluye a las civilizaciones como la griega y la romana. En el arte griego, entre sus características, pues se enfoca más que todo en la representación idealizada del cuerpo humano, como lo podemos ver acá, ¿sí? Y entre esas técnicas, pues está la escultura en mármol, cerámica pintada y la arquitectura, que entre eso está como los templos, la arquitectura de los templos. En el arte romano, pues se caracteriza más que todo por el arte griego, está influenciado por el arte griego, pero más pragmático y está centrado más que todo en la representación del poder político. Tenemos el arte medieval. El arte medieval se refiere a las manifestaciones artísticas que se desarrollaron en Europa desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento en el siglo XV, ¿sí? Este periodo refleja más que todo la complejidad social, cultural, religiosa, ¿sí? Y hace un énfasis muy fuerte en la parte espiritual. Es un periodo donde se consolidan muchas tradiciones artísticas que influirán en el renacimiento posterior. Tenemos el arte renacentista. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVI se produce una revalorización de la cultura clásica, ¿sí? Este, este periodo marca una transición fundamental desde la Edad Media hasta la modernidad. Este periodo se caracteriza por un renovado interés en la cultura clásica, este, en la cultura clásica, ya que no solamente fue un periodo artístico, sino también un movimiento cultural que influyó en áreas como la literatura, la ciencia y la filosofía. Tenemos el arte barroco. A finales del siglo XVI y durante el XVII,
El arte barroco se caracteriza por su dramatismo, movimiento y emoción. ¿Sí? El arte barroco se desarrolló en Europa aproximadamente a finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Este estilo es más que todo conocido por su exuberancia, por el dramatismo y la complejidad, ¿sí? Él no solamente se limitó en Europa, también tuvo un impacto significativo en América Latina, ¿sí? Donde fusionó las tradiciones locales para crear un estilo único conocido como el arte barroco novohispano. Tenemos el neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico, cultural, en el que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y se extendió a mediados del siglo XIX. Se caracteriza por un retorno de valores estéticos y temáticos de la antigüedad clásica, ¿sí? El neoclasicismo no solamente fue un estilo artístico, sino también fue un reflejo de las ideas filosóficas e intelectuales de su tiempo, marcando una respuesta a las revoluciones sociales y políticas que este movimiento sentó las bases para otros estilos posteriores, como el romanticismo. Acá tenemos el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico, literario y cultural que surgió a finales del siglo XVIII y se extendió a mediados del siglo XIX. Se caracterizó por una profunda expresión de emociones, por la individualidad y un interés por la naturaleza, ¿sí? El romanticismo, perdón, no solamente tuvo un impacto profundo en las artes visuales y literarias, sino que también influyó en movimientos sociales y políticos de su tiempo, promoviendo ideas de libertad e igualdad. Este movimiento dejó un legado duradero que sigue siendo importante en las culturas contemporáneas. Tenemos el arte impresionismo. El arte impresionismo fue un movimiento artístico que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente entre 1860 y 1890. Este se caracterizó más que todo por un enfoque de la captura de la luz y el color, como lo podemos ver acá en la imagen. Y el impresionismo fue inicialmente criticado por sus métodos poco convencionales, pero eventualmente se convirtió en una influencia fundamental en el desarrollo del arte moderno. Y este movimiento abrió las puertas a otros estilos como el postimpresionismo y el fauvismo. Tenemos el modernismo. El modernismo fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, caracterizado por una búsqueda de la innovación y la ruptura de las tradiciones anteriores. Se manifiesta en diversas disciplinas, incluyendo la pintura, como lo podemos ver, la arquitectura y la literatura y el diseño. El modernismo fue un periodo de intensa creatividad, ¿sí? E innovación que sentó las bases para muchos movimientos artísticos posteriores. Y su influencia se puede ver en casi todas las formas del arte contemporáneo. Y por último, el arte contemporáneo es un término que se refiere a las obras de arte producidas desde a mediados del siglo XX hasta la actualidad. Este movimiento es diverso y abarca una amplia variedad de estilos, técnicas y conceptos, este, reflejando los cambios sociales, políticos y tecnológicos de nuestra época. Reflejando también sí, los cambios políticos y sociales en la época actual. El arte contemporáneo es un reflejo dinámico de nuestra sociedad actual, cuestionando también normas establecidas y desafiando percepciones sobre lo que puede ser considerado el arte. ¿Sí? Es lo que podemos apreciar acá en las imágenes de la
sociedad actual en la que estamos. Muchas gracias.